Así es, seguimos hablando sobre este importante tema, los derechos que debe de tener todo ser humano para tener una vida digna. Uno de los organismos que trabaja precisamente por los derechos de este sector, el sector más vulnerable de la población, es el Sistema Nacional de Protección Integral. Por supuesto, tiene que ver con los derechos de las niñas, los derechos de los niños y adolescentes. Para conocer más sobre su labor, que es de reciente creación, nos acompaña en el estudio el maestro Francisco Castellano García, precisamente director de coordinación de este importante instituto que también se conoce como CIPINA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, maestro. Buenos días, ¿cómo están? Pues, ¿quién mejor que usted que nos explique los objetivos centrales? Me decía que se creó en 2016. Bueno, es una ley que se generó en el año 2015, la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto tiene que ver con los compromisos que México firmó al suscribirse a la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, pasaron todos estos años, en los que, empujados por un grupo de organizaciones sociales, pues hicieron valer que todos los principios y los derechos que se reconocen en la Convención estén en una ley específica, en esta ley general, que además tiene que ver con una modificación muy importante en la Constitución al incluir el principio del interés superior del niño en el artículo 4 constitucional. Y significa que el Estado mexicano quiere colocar la política de protección de todos los derechos para todas las niñas, para todos los niños, sabiendo que Naciones Unidas nos marca que puede ser de 0 hasta los 18 años no cumplidos. Entonces también tomar en cuenta la etapa de la adolescencia, que además nos insiste mucho el Comité de Derechos del Niño, que esa es una etapa muy crítica, muy especial, y que tengamos políticas y programas y acciones muy específicas para este sector de 12 a 18. Entonces se crea la ley y al año siguiente, en el 2016, se crea el sistema. El sistema no es una nueva institución de la administración pública, sino es la coordinación de todas las instancias del primer nivel de gobierno en este país. Lo preside el presidente de la República, los 32 gobernadores de las entidades federativas, 8 secretarías de Estado, institutos autónomos, y también hay representantes, 8 representantes de organizaciones de la sociedad civil que tienen una trayectoria muy importante en el derecho de niñas, niños y adolescentes. Ellos van marcando y haciendo un análisis sobre cuáles son los principales problemas de la política de niñez y van haciendo una agenda de trabajo en todos los temas que tienen que ver con asuntos de niñez. Tenemos el tema de la primera infancia, de la violencia, la educación, de la salud, del embarazo adolescente, temas críticos como la migración o la justicia de los adolescentes que cometen delitos, etcétera. Entonces, esto es el sistema, una coordinación a todos los niveles. El sistema existe a nivel nacional, pero también los gobernadores presiden el sistema de protección estatal, también juntan a su gabinete para asegurarse pues de que toda la política de infancia vaya penetrando en todos los programas sociales, y de la misma manera en los municipios. El presidente municipal tiene que conformar todos sus sistemas. Tenemos 3 años entonces con esta propuesta, están todos los sistemas estatales conformados y bastantes de los sistemas municipales. Sí estamos en una etapa de cambios de gobierno que requiere como un reajuste, un relanzamiento de todos los sistemas, pero este es el sistema en general. Yo quisiera que nos hablara más a fondo, maestro, ya nos delineó pues en general de qué se trata este sistema, cómo funciona y cuáles son algunos de los temas que ustedes manejan. Pero me gustaría que nos platicara más concretamente cuáles son las acciones que están llevando a cabo en este momento. Bueno, hemos llevado varias acciones que tienen que ver con diferentes agendas. Una de ellas es la agenda legislativa, por ejemplo. Con esta ley general, muchas de las leyes que ya existían tienen que alinearse a tener una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces estamos trabajando para que varias de estas leyes se ajusten. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto es para el siguiente año, 2016, con todo el asunto de la reforma penal en México, se ajustó, se realizó también una nueva ley que es la Ley Nacional de Justicia de Adolescentes, que es un tema que pues preocupa mucho a la sociedad
porque son estos adolescentes que cometen delitos que causan daño a la sociedad y que la sociedad está molesta y busca alguna reacción fundamentalmente de castigo ante ellos. Y entonces, en base a este paradigma que le llamamos nosotros, esta concepción de una protección integral de los derechos, el sistema de justicia, en este caso y en otros, tiene que hacer una evaluación integral de qué situaciones están los chicos para que no solamente se aplique un tema penal, sino también una protección integral de sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas, por ejemplo, ahora tienen que prever garantizar la educación, garantizar la salud. Muchos de estos chicos traen problemas de violencia y de adicciones, entonces se necesita también que ellos estén recuperados y atendidos en esos temas para poderlos reinsertar a la sociedad. Ese es como un extremo del sector de niños y adolescentes, pero en el otro extremo, los niños de 0 a 5 años, toda una política para atender lo que llamamos la primera infancia. ¿Cómo garantizamos pues que las condiciones de nacimiento sean las mejores? La vacunación, la salud, la estimulación temprana y todas estas acciones que en algunas leyes pues no se ha podido tener todos los programas, pero que cada vez más se están haciendo programas, por ejemplo, para llevar el control de la talla, del peso de los adolescentes y garantizar que esto pues se siga dando a nivel nacional. Claro, pues sin duda alguna una estrategia muy importante, muy ambiciosa. Vamos a hacer una breve pausa, maestro, si nos lo permite. Y me gustaría que, regresando de la pausa, nos platicara cuáles son, nos acaba de hablar de esta regulación, ¿no? De este andamiaje que tiene que ver con la Constitución, por supuesto con las leyes, en las legislaciones, pero también pues los retos desde una perspectiva social. Somos alrededor de 50, poco más de 50 millones de pobres en una población de 120 millones de mexicanos, una población que crece y también los retos. Entonces me gustaría que platicáramos sobre estos retos y qué estrategias se deben de aplicar pues en este 2019, un cuarto del siglo XXI. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos, maestro, para seguir hablando de este tema. Muy bien. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con el maestro Francisco Castellanos García, director de Coordinación Institucional del CIPINA. ¿Qué es el CIPINA? Pues es el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas y los niños y también los adolescentes. Hoy iniciamos el programa hablando de un tema muy importante porque es el Día Internacional de la Justicia Social y bueno, esto tiene diferentes aristas, una de ellas, la más importante, sobre todo en cuestión del correcto desarrollo y de la educación de un ser humano, pues es la infancia y cómo se lleva la justicia y se protege los derechos de este sector tan importante y muchas veces muy vulnerable y vulnerado de la población. Maestro, pues platicábamos un poco en general de cuáles son las estrategias que ustedes utilizan, dónde son sus campos de acción, como por ejemplo esto que nos explicaba de armonizar, tratar de empujar porque se armonicen legislaciones, se apeguen a esta Convención de los Derechos del Niño, de donde sale la necesidad de la creación de este sistema. Yo quisiera preguntarle, hablábamos hace unos instantes sobre la gran cantidad de pobreza en México, ¿no? Y que de los casi 40 millones de niños, 20 son pobres y 4 en extrema pobreza. Exactamente. ¿Cómo hacen ustedes o cuál es la visión que tiene CIPINA para que las instituciones lleguen también a pues, aplicar la justicia social y resguardar los derechos humanos de los niños de ese sector? Pues sí, es una tarea que pues, es un rezago desde hace muchos años, ¿verdad? Que no se ha cumplido con garantizar la protección integral a todas las niñas y los niños. Entonces, bueno, el sistema lo que propone es precisamente pues ayudar que toda la política en los 3 órdenes de gobierno pueda estar focalizada con ellos. Estamos haciendo también un trabajo importante para que los presupuestos se aumenten tanto en los programas ya existentes como en acciones nuevas que puedan ir complementando para ayudar a satisfacer todas las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Hay un trabajo muy amplio que se ha hecho también en los estados para que también los gobiernos estatales asuman esta tarea, se vayan sensibilizando y puedan ir también pues haciendo la misma labor de revisar sus programas, sus acciones, sus políticas más enfocadas hacia niñas, niños y adolescentes.
Estas acciones nuevas que comentaba ahorita, ¿hacia dónde se refieren? ¿No? Porque tenemos nuevo tipo de herramientas como las nuevas tecnologías que pueden funcionar. No sé si esto lo están ya evaluando para poder generar estos cambios sustanciales, porque estar hablando de 20 millones de jóvenes pobres es algo preocupante realmente. Claro, claro. Sí, por ejemplo, en el campo de las nuevas tecnologías también hay una agenda muy importante que trabajar ahí. Se requieren también regular ciertos contenidos que los chicos al consumir toda esta información, bueno, también tengan un acompañamiento integral, proteger de los riesgos que hay en ciertos temas, ¿no? Como los temas de trata y explotación sexual que se han identificado, que están vinculados a todo este sistema de redes sociales y que a veces los padres o los educadores no toman en cuenta y se nos hace muy fácil, pues como para el entretenimiento, dejarles ahí la tablet y todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso, como en otros temas, se crean comisiones intersecretariales, precisamente para dar la expectativa de que no es el trabajo que le toca solamente, por ejemplo, a la SEP o a la Procuraduría en términos de persecución del delito, sino comisiones que puedan funcionar para ir integrando, conociendo qué hace cada uno de los actores y cómo tener programas y acciones comunes en los diferentes niveles de gobierno. Claro. A estos 3 años de la creación de este sistema, ¿cuáles han sido los principales avances que usted destacaría y la reacción que se ha tenido pues de tomar ya estas políticas públicas tan apegadas a protección de los derechos de niñas y niños? Bueno, decía que un poco ha sido el tema de construir la institucionalidad, bueno, además de la ley, construir la institucionalidad con los sistemas que ya se han formado en los estados, que sesionen los sistemas, es decir, hay que sensibilizar. Sí hay un trabajo arduo en toda la administración pública para que los mismos servidores públicos entiendan qué es la visión de derechos, qué es la protección integral y cómo trabajarla y operarla en sus diferentes mecanismos, por ejemplo, en la educación, en la salud, que muchas veces tenemos visiones más a partir de lo que piensa un ser humano adulto, claro, que inclusive tomando la protección de los niños. Entonces también estamos incluyendo mecanismos de participación de las propias niñas, niños y adolescentes para que a través de diversos medios puedan opinar sobre los problemas, sobre los programas y de los temas que a ellos les interesan. En materia de educación y salud, no sé si han ya detectado cuáles son los estados con mayor retroceso en ese sentido, mayores retos y por qué, qué aristas han encontrado de por qué están, digamos, en esta circunstancia o por qué se han rezagado este tipo de estados. Bueno, parte también del sistema nacional es la construcción de un sistema de información que también se podría señalar como uno de los avances. Entonces estamos recopilando toda la información que tiene que ver con todos los temas, no solamente salud, sino educación, violencia, en todos los estados de la República, con indicadores nacionales y con indicadores locales, para que cada una de las instancias ubique en dónde están sus principales problemas. Por ejemplo, un problema de rezago educativo en algún estado que más o menos tiene un promedio general, ¿no?, de rezago educativo, pero resulta que alguno de sus municipios, su población es mayormente afectada por esto. Pues con la información dura, con los datos más precisos, ayudamos al trabajo coordinado para que pueda generar mecanismos y recomponer y atender, por ejemplo, a la población de ese municipio específico. Claro. ¿Tienen contacto con la población en general? Es decir, personas de la sociedad civil que quieran acercarse a ustedes con algún problema, y si es así, ¿cómo pueden ponerse en contacto? ¿A través de qué mecanismo? Sí, hay una participación muy importante de la sociedad civil. De hecho, decía, en el sistema están previstos 8 lugares para personas que forman parte de organizaciones que han impulsado durante muchos años el trabajo y deciden junto con el presidente toda esta política pública en favor de los niños, de los adolescentes y jóvenes. Las organizaciones tienen una expertise muy precisa, muy puntual en ciertos temas, entonces trabajamos de la mano con ellos. Tenemos programas muy específicos, por ejemplo, en temas de violencia, en temas de primera infancia. Hay grupos y coaliciones muy importantes
que están promoviendo todos estos principios, esta garantía de derechos en diferentes estados de la República. Casi en todos los temas tenemos una colaboración importante de organizaciones y lo que les pedimos es que se acerquen a las autoridades municipales, estatales o locales, porque ahí están los espacios específicos para su participación. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro Francisco Castellanos García, director de Coordinación Institucional del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Los esperamos muy pronto para seguir platicando de pues, todos los temas que ustedes abordan. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Intermás.